Durante décadas hemos estado gritando al cosmos. Enviamos señales de radio al espacio profundo, transmitimos nuestra ubicación, revelamos detalles sobre nuestra biología, nuestra química, incluso adjuntamos mapas mostrando exactamente dónde encontrarnos. Todo esto con la esperanza ingenua de que alguna civilización alienígena amigable nos responda. Pero hay una teoría aterradora que sugiere que esto es equivalente a un niño perdido en un bosque lleno de depredadores, encendiendo una antorcha gigante y gritando: «¡Estoy aquí!». La teoría del bosque oscuro propone que el universo no está vacío, sino que está lleno de civilizaciones que permanecen deliberadamente en silencio porque saben algo que nosotros aún no comprendemos, que revelar tu existencia es una sentencia de muerte. Hoy exploraremos por qué contactar aliens podría ser el fin de la humanidad. Si estas preguntas profundas sobre nuestro futuro cósmico te intrigan, no olvides suscribirte. Para entender la teoría del bosque oscuro, primero debemos comprender el problema que intenta resolver: la paradoja de Fermi. En 1950, el físico Enrico Fermi estaba almorzando con colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, cuando la conversación derivó hacia la vida extraterrestre. Después de escuchar a sus compañeros especular sobre la probabilidad de civilizaciones alienígenas, Fermi hizo una pregunta simple pero profunda que cambiaría para siempre cómo pensamos sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Dónde están todos? Era una pregunta razonable. Hagamos los números juntos para entender por qué. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 13.600 millones de años de edad. Contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Estimaciones conservadoras sugieren que al menos el 20% de esas estrellas tienen planetas en zonas habitables, regiones donde el agua líquida podría existir. Eso significa potencialmente miles de millones de planetas solo en nuestra galaxia donde la vida podría desarrollarse.
Ahora considera esto. La Tierra tiene solo 4.500 millones de años, y la vida apareció relativamente rápido en términos geológicos, hace unos 3.800 millones de años. La vida inteligente capaz de tecnología apareció apenas recientemente, en los últimos miles de años. Pero nuestra galaxia ha existido durante miles de millones de años antes de que la Tierra siquiera se formara. Esto significa que podría haber civilizaciones que comenzaron su desarrollo millones o incluso miles de millones de años antes que nosotros. Una civilización con solo 1000 años de ventaja tecnológica sobre nosotros sería prácticamente incomprensible. Piensa en cómo era la tecnología humana hace 1000 años, en el año 1025. No teníamos electricidad, no teníamos aviones, no teníamos computadoras, no teníamos idea de la física cuántica o la relatividad. Ahora imagina una civilización 1000 años más avanzada que nosotros hoy. ¿Qué serían capaces de hacer? Y eso es solo 1000 años. ¿Qué hay de una civilización 1.000.000 de años más avanzada? ¿O 10 millones? La brecha tecnológica sería tan vasta que serían efectivamente como dioses desde nuestra perspectiva. Podrían manipular la materia a nivel cuántico, viajar entre estrellas con facilidad, quizás incluso manipular el espacio-tiempo mismo. Entonces, aquí está la paradoja. Si hay miles de millones de planetas potencialmente habitables, si la vida aparece relativamente fácil dadas las condiciones correctas, y si algunas civilizaciones tienen millones de años de ventaja sobre nosotros, ¿por qué el cielo no está lleno de señales alienígenas? ¿Por qué no vemos evidencia de megaestructuras construidas alrededor de estrellas? ¿Por qué no han colonizado cada sistema estelar disponible, incluido el nuestro? Este es el corazón de la paradoja de Fermi. La probabilidad matemática de que existan civilizaciones alienígenas es alta, pero la evidencia observable es exactamente cero. El silencio es absoluto y perturbador. A lo largo de las décadas se han propuesto docenas de soluciones a esta paradoja. Algunas son optimistas. Quizás las civilizaciones avanzadas simplemente no están interesadas en contactarnos, como si fuéramos hormigas no dignas de atención. Quizás tienen un código ético de no interferencia, como la primera directiva de Star Trek. Quizás se comunican usando tecnologías que aún no hemos descubierto, o en frecuencias que no estamos monitoreando. Otras explicaciones son más sombrías. Quizás existe un gran filtro, algún obstáculo casi imposible de superar en el desarrollo de la vida inteligente. Este filtro podría estar detrás de nosotros, algo que la mayoría de los planetas nunca logran, como el salto de vida unicelular a multicelular. En ese caso, seríamos extraordinariamente afortunados de haber pasado ese filtro. Pero el filtro también podría estar adelante, algo que destruye a las civilizaciones antes de que puedan expandirse significativamente por la galaxia. Podría ser la guerra nuclear, el colapso ambiental, la inteligencia artificial descontrolada o algún peligro que aún no hemos imaginado. En este escenario, el silencio del universo es una advertencia. Todas las civilizaciones eventualmente se destruyen a sí mismas antes de poder comunicarse entre estrellas. Pero hay otra explicación, una que es quizás la más aterradora de todas, la teoría del bosque oscuro. Esta teoría fue popularizada por el escritor de ciencia ficción chino Liu Cixin en su novela El bosque oscuro, la segunda parte de su trilogía El problema de los tres cuerpos. Aunque es una obra de ficción, la teoría se basa en lógica rigurosa que muchos científicos encuentran inquietantemente plausible. La teoría del bosque oscuro comienza con dos axiomas, dos suposiciones fundamentales sobre cómo funcionan las civilizaciones en el universo. El primer axioma es: la supervivencia es el imperativo primario de cualquier civilización. No importa cuán avanzada, cuán iluminada, cuán pacífica pueda ser una civilización, su instinto de supervivencia fundamental siempre estará presente. Esto es simple evolución. Cualquier civilización que no priorice su supervivencia simplemente no sobreviviría lo suficiente para convertirnos en una civilización avanzada. El segundo axioma es: los recursos en el universo son finitos, mientras que las civilizaciones buscan crecer y expandirse.
Incluso en un universo tan vasto como el nuestro, los recursos utilizables, planetas habitables, energía estelar, materiales, son limitados. Y toda civilización en crecimiento eventualmente necesitará más recursos de los que tiene actualmente. Estos dos axiomas parecen inocuos, casi obvios, pero cuando los combinas con una tercera realidad, las implicaciones se vuelven oscuras. Esa tercera realidad es la incertidumbre. Cuando una civilización detecta otra, no tiene forma de saber con certeza cuáles son sus intenciones. ¿Son pacíficas? ¿Son hostiles? ¿Eventualmente competirán por los mismos recursos? No hay forma de saberlo con certeza. Peor aún, incluso si una civilización es pacífica ahora, ¿qué hay de dentro de 1000 años? ¿O 1.000.000 de años? Las civilizaciones cambian, las filosofías evolucionan, los líderes son reemplazados. Una civilización amigable hoy podría convertirse en una amenaza existencial mañana. Y aquí está el problema crucial: la velocidad de la comunicación. Incluso viajando a la velocidad de la luz, que es el límite absoluto según nuestra comprensión de la física, una conversación entre civilizaciones separadas por años, luz tomaría años, décadas o incluso siglos para cada intercambio. No puedes tener una diplomacia significativa, no puedes construir confianza, no puedes establecer tratados vinculantes cuando cada mensaje tarda generaciones en llegar. Entonces, desde la perspectiva de una civilización que detecta otra, tienes una elección. Puedes intentar comunicarte, arriesgándote a revelar tu ubicación a una posible amenaza. O puedes atacar preventivamente, eliminando la amenaza antes de que se vuelva demasiado poderosa para manejar. Ahora bien, podrías argumentar que atacar es demasiado extremo, demasiado paranoico. Quizás la mayoría de las civilizaciones son pacíficas y razonables, pero aquí está el problema. No necesitas que la mayoría sean agresivas. Solo necesitas que una lo sea. Solo se necesita una civilización que siga la lógica de ataque preventivo para que todos los demás tengan que adoptarla también, o arriesgarse a la extinción. Es como la teoría de juegos. Si estás jugando un juego, donde la cooperación podría darte una pequeña recompensa, pero donde el castigo por confiar en un oponente traicionero es tu completa aniquilación, la única estrategia racional es atacar primero, preguntar después. Especialmente cuando no hay árbitro, no hay ley internacional cósmica, no hay forma de hacer cumplir tratados a través de años luz. Esta es la lógica del bosque oscuro. El universo es como un bosque oscuro, donde cada civilización es un cazador sigiloso, moviéndose silenciosamente entre los árboles, intentando desesperadamente no hacer ruido. Porque en este bosque todos son tanto cazadores como presas. Y el momento en que revelas tu posición, en que enciendes una luz, en que haces un sonido, te conviertes en un objetivo. Para comprender completamente por qué la teoría del bosque oscuro predice que el contacto significa aniquilación, necesitamos explorar dos conceptos adicionales que hacen que la situación sea aún más peligrosa: las cadenas de sospecha y la explosión tecnológica. Estos dos fenómenos convierten lo que podría ser simplemente caución en paranoia inevitable y acción preventiva. Empecemos con las cadenas de sospecha. Imagina que detectas una civilización alienígena. Tu primera pregunta es: ¿son una amenaza? No lo sabes. Incluso si te envían mensajes que parecen amistosos, ¿cómo puedes estar seguro de que son genuinos? Quizás están mintiendo, ganando tiempo mientras preparan un ataque, o quizás son genuinamente pacíficos ahora, pero cambiarán en el futuro. Pero aquí está donde se vuelve más complicado. Incluso si confías en que son pacíficos, ¿confían ellos en ti? Y aquí está el giro. Incluso si ambas civilizaciones son genuinamente pacíficas, cada una debe preguntarse: ¿creen ellos que nosotros somos pacíficos? Y luego, ¿creen ellos que nosotros creemos que ellos son pacíficos? Y así sucesivamente, en una cadena interminable de sospecha mutua. Esta cadena de sospecha es infinita.
No importa cuántas garantías intercambien, nunca puedes estar completamente seguro de las intenciones de la otra parte, ni de su evaluación de tus intenciones, ni de su evaluación de tu evaluación de sus intenciones. Es un laberinto de paranoia del que no hay escape lógico. Y recuerda, esto está ocurriendo a través de distancias de años luz, con cada mensaje tardando potencialmente décadas o siglos en llegar. Para cuando recibas una respuesta a tu pregunta sobre sus intenciones, su civilización podría haber cambiado fundamentalmente. El líder que envió el mensaje amistoso podría haber sido reemplazado por uno militarista. Su filosofía cultural podría haber evolucionado. Sus circunstancias podrían haber cambiado de maneras que los hagan desesperados por recursos. Liu Cixin ilustra esto brillantemente en su novela. Usa el ejemplo de dos cazadores en un bosque oscuro. El primer cazador detecta al segundo. Ambos podrían ser pacíficos, pero el primer cazador piensa, no sé si es una amenaza, y aunque no lo sea ahora, podría convertirse en uno. Y él está pensando lo mismo sobre mí. Y él sabe que estoy pensando esto sobre él. Y yo sé que él sabe que estoy pensando esto. La lógica se colapsa en una espiral donde la única acción segura es eliminar la amenaza potencial antes de que se materialice. Ahora agreguemos el segundo concepto aterrador, la explosión tecnológica. Este es el fenómeno donde el desarrollo tecnológico de una civilización puede acelerarse exponencialmente una vez que alcanza ciertos umbrales críticos. Piensa en la historia humana. Durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, cientos de miles de años, la tecnología cambió muy lentamente. Las herramientas de piedra permanecieron básicamente sin cambios durante milenios. Pero luego, en los últimos pocos cientos de años, todo se aceleró dramáticamente. La revolución industrial comenzó hace apenas 250 años. El primer vuelo motorizado fue hace solo 122 años, en 1903. La primera computadora fue hace menos de 100 años. La primera bomba atómica hace 80 años. Internet hace 50 años. Los teléfonos inteligentes hace menos de 20 años. La tasa de cambio tecnológico no es constante, es exponencial. Y hay razones para creer que podría volverse aún más rápida. Si una civilización desarrolla inteligencia artificial avanzada que puede mejorarse a sí misma, podrías ver lo que los futuristas llaman una singularidad tecnológica, un punto donde el progreso se vuelve tan rápido que es esencialmente incomprensible para las generaciones anteriores. Aquí está por qué esto es relevante para la teoría del bosque oscuro. Cuando detectas otra civilización, no solo necesitas preocuparte por qué tan avanzada es ahora. Necesitas preocuparte por qué tan avanzada podría volverse en un periodo de tiempo muy corto. Una civilización que parece apenas capaz de transmisiones de radio, hoy podría, en solo un siglo o dos, desarrollar tecnología que la haga inmensamente más poderosa que tú. Esto hace que el cálculo de amenaza sea increíblemente difícil. Incluso si detectas una civilización que es claramente menos avanzada que la tuya, no puedes simplemente ignorarla. Porque si experimenta una explosión tecnológica, podría superarte en cuestión de siglos, un parpadeo en términos cósmicos. Y una vez que te superen, podrían verte como una amenaza para eliminar. Entonces, la lógica fría y brutal es esta. Si detectas otra civilización, la única estrategia racional de supervivencia a largo plazo es eliminarla inmediatamente, antes de que tenga la oportunidad de convertirse en una amenaza. No importa cuán primitiva parezca, no importa cuán pacífica se presente. La incertidumbre es demasiado grande y las apuestas son demasiado altas. Y aquí está el detalle verdaderamente aterrador. No necesitas ser una civilización malvada para seguir esta lógica. Puedes ser completamente pacífico, amar la vida, valorar la diversidad del universo, y aún así llegar racionalmente a la conclusión de que debes eliminar a cualquier otra civilización que detectes. Porque no estás siendo cruel, estás siendo cauteloso.
estás protegiendo a tu propia especie del riesgo existencial. Es como una versión cósmica del dilema del prisionero en teoría de juegos, pero con consecuencias infinitamente más graves. En el dilema del prisionero clásico, dos criminales son interrogados por separado. Si ambos cooperan y permanecen en silencio, ambos reciben sentencias leves. Si uno traiciona al otro, el traidor queda libre mientras el otro recibe una sentencia larga. Si ambos se traicionan, ambos reciben sentencias moderadas. La estrategia óptima, cuando juegas el juego una sola vez con un oponente con el que nunca interactuarás de nuevo, es traicionar. Porque te protege del peor resultado, ser traicionado mientras cooperas, y te da la posibilidad del mejor resultado, quedar libre mientras tu oponente sufre. El universo es como un dilema del prisionero cósmico, pero peor. Porque las apuestas no son años de prisión, es la supervivencia de civilizaciones enteras, y no puedes comunicarte lo suficientemente rápido o confiablemente como para construir la confianza necesaria para la cooperación. Entonces la estrategia racional, por fría y terrible que sea, es traicionar primero, preguntar después. Esto explica el gran silencio. No es que el universo esté vacío, es que todas las civilizaciones que han sobrevivido lo suficiente para volverse avanzadas han aprendido la regla fundamental del bosque oscuro. Permanece oculto, permanece en silencio y elimina cualquier amenaza potencial tan pronto como la detectes. Las civilizaciones que no aprendieron esta lección, las que transmitieron alegremente su existencia al cosmos, las que intentaron hacer contacto amistoso, todas fueron eliminadas hace mucho tiempo por civilizaciones más cautelosas. Y esto nos lleva de vuelta a la humanidad, a nosotros, y a la horrible realización de lo que hemos estado haciendo durante las últimas décadas. Hemos estado violando la regla cardinal del bosque oscuro. Hemos estado gritando nuestra existencia al universo, transmitiendo nuestra ubicación, revelando detalles íntimos sobre nosotros mismos, todo con la asunción ingenua de que cualquiera que nos escuche será amigable. El 16 de noviembre de 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, enviamos el mensaje de Arecibo, una transmisión de radio dirigida al cúmulo globular M13 a unos 25.000 años luz de distancia. El mensaje contenía información sobre los números del 1 al 10, los números atómicos de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, las fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del ADN, el número de nucleótidos en el ADN, una representación gráfica de la doble hélice del ADN, una figura de un ser humano, la población de la Tierra, un gráfico del sistema solar indicando qué planeta estábamos, y una representación del radiotelescopio de Arecibo. En otras palabras, les dijimos exactamente qué somos biológicamente, cuántos somos, dónde estamos y qué tan avanzados somos tecnológicamente. Fue celebrado como un logro histórico, un faro de esperanza enviado al cosmos. Pero desde la perspectiva de la teoría del bosque oscuro, fue suicida. Y el mensaje de Arecibo es solo el ejemplo más famoso. Hemos estado filtrando señales de radio al espacio durante más de 100 años. Cada transmisión de radio, cada señal de televisión, cada comunicación de radar, todo irradia hacia el espacio a la velocidad de la luz. Hemos creado una esfera de emisiones electromagnéticas centrada en la Tierra, que ahora tiene un radio de más de 100 años luz, abarcando miles de sistemas estelares. Cualquier civilización dentro de ese radio con tecnología de radiodetección comparable a la nuestra o mejor podría saber que estamos aquí. No sabrían exactamente qué somos o qué tan avanzados somos, pero sabrían que hay una civilización tecnológica en este sistema estelar. Y según la teoría del bosque oscuro, eso podría ser suficiente para condenarnos. Peor aún, continuamos haciéndolo. El proyecto METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, envía deliberadamente mensajes dirigidos a sistemas estelares específicos que podrían albergar planetas habitables. Los defensores argumentan que necesitamos ser proactivos, que esperar pasivamente que alguien más haga contacto es inútil. Los críticos argumentan que es una locura imprudente, jugando a la ruleta rusa con el futuro de la humanidad. Ahora bien, la teoría del bosque oscuro es aterradora, lógicamente consistente,
y explica el gran silencio de manera inquietante. Pero eso no significa necesariamente que sea correcta. Hay varios contraargumentos y críticas que vale la pena explorar, porque nos ayudan a entender las limitaciones de la teoría y quizás a encontrar razones para ser menos pesimistas sobre nuestro futuro cósmico. El primer contraargumento importante es sobre la detección misma. La teoría del bosque oscuro asume que las civilizaciones pueden detectarse mutuamente con relativa facilidad. Pero, ¿es esto realmente cierto? Nuestras emisiones de radio, aunque se han estado propagando durante más de 100 años, se debilitan con la distancia según la ley del cuadrado inverso. Esto significa que la señal se vuelve 4 veces más débil cada vez que duplicas la distancia. A 100 años luz de distancia, nuestras transmisiones de radio normales serían increíblemente débiles, apenas distinguibles del ruido de fondo cósmico. Para detectarlas, una civilización alienígena necesitaría radiotelescopios enormemente poderosos apuntando precisamente en nuestra dirección en el momento exacto. No es imposible, pero tampoco es trivial. Además, nuestras emisiones de radio están volviéndose paradójicamente más difíciles de detectar a medida que nuestra tecnología avanza. Las transmisiones de televisión y radio analógicas de las décadas de 1950 a 1990 eran relativamente ruidosas y se propagaban omnidireccionalmente. Pero las comunicaciones digitales modernas, las señales de satélite, la fibra óptica, todo esto es mucho más eficiente energéticamente y está más dirigido. Transmitimos menos al espacio accidentalmente ahora que hace 50 años. Entonces quizás el universo no está lleno de civilizaciones fácilmente detectables después de todo. Quizás hay una ventana de detectabilidad de solo 100 o 200 años en el desarrollo de una civilización, entre cuando comienza a usar radio y cuando cambia a tecnologías más eficientes. Si ese es el caso, la probabilidad de que dos civilizaciones estén mutuamente detectables al mismo tiempo es extremadamente baja. El segundo contraargumento tiene que ver con la economía de la aniquilación. Eliminar otra civilización, especialmente una a años luz de distancia, no es trivial. Según nuestra comprensión de la física, nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, si detectas una civilización a 100 años luz de distancia y decides eliminarla, tu arma, sea lo que sea, tardará al menos 100 años en llegar allí. En 100 años, esa civilización podría haber avanzado significativamente. Podrían haber desarrollado defensas. Podrían haberse expandido a múltiples sistemas estelares, haciendo imposible eliminarlos por completo. Podrían haber detectado tu arma en camino y tomar contramedidas. El ataque preventivo podría fallar, y en el proceso habrías revelado tu propia ubicación y hostilidad, haciendo de ti un objetivo. Peor aún, el acto de atacar es en sí mismo una revelación. Para enviar un arma lo suficientemente poderosa como para destruir una civilización a través de años luz, probablemente necesitarías manifestaciones energéticas masivas que otras civilizaciones podrían detectar. Entonces, al intentar eliminar una amenaza potencial, podrías estar revelándote a docenas de otras civilizaciones, multiplicando tu riesgo. Desde una perspectiva puramente de costo-beneficio, podría ser más seguro simplemente permanecer oculto y monitorear a la civilización detectada, en lugar de tomar la acción arriesgada de atacar. Esto modificaría la teoría del bosque oscuro. Las civilizaciones permanecen ocultas no necesariamente porque atacan a todos los demás, sino porque todos están vigilándose mutuamente en un equilibrio tenso de disuasión mutua. El tercer contraargumento es más filosófico, pero no menos importante: la asunción de que todas las civilizaciones priorizarán la supervivencia sobre todo lo demás podría ser demasiado simplista. Sí, la supervivencia es un impulso evolutivo fundamental. Pero los humanos, a pesar de ser productos de la evolución, regularmente actuamos en contra de nuestro propio interés de supervivencia
por razones éticas, altruistas o idealistas. Tenemos personas que sacrifican sus vidas por causas en las que creen. Tenemos sociedades que limitan su propio crecimiento por preocupaciones ambientales. Tenemos tratados internacionales que restringen armas a pesar de que hacerlo puede dejarnos vulnerables a aquellos que no respetan esos tratados. En otras palabras, los humanos son capaces de comportamientos que trascienden la simple lógica de supervivencia. Quizás las civilizaciones verdaderamente avanzadas, aquellas que han sobrevivido durante millones de años, lo han hecho precisamente porque desarrollaron ética y filosofías que van más allá del simple interés propio. Quizás el acto de volverse una civilización de tipo Lhasa o tipo Tercer en la escala de Kardashev requiere superar la mentalidad tribal de nosotros contra ellos y adoptar una perspectiva más universal. Esta posibilidad es lo que algunos llaman el argumento de la madurez. Sugiere que las civilizaciones jóvenes y paranoicas podrían seguir la lógica del bosque oscuro, pero las civilizaciones verdaderamente maduras y avanzadas habrían superado esa fase. El problema, por supuesto, es que esto es especulativo. No tenemos forma de saber si esta madurez ética es común, rara o incluso posible en todas las formas de vida inteligente. Hay también el argumento de la diversidad cognitiva. La teoría del bosque oscuro asume que todas las civilizaciones razonarán de manera similar, llegando a las mismas conclusiones lógicas sobre el riesgo y la supervivencia. Pero la inteligencia podría evolucionar de innumerables maneras diferentes. Podría haber formas de pensamiento, lógicas alienígenas, sistemas de valores que son completamente diferentes de los nuestros. Quizás hay civilizaciones que son fundamentalmente colectivistas y no pueden siquiera concebir el conflicto entre grupos. Quizás hay civilizaciones que existen en escalas de tiempo tan diferentes a las nuestras que nuestras acciones les parecen instantáneas o infinitamente lentas, cambiando completamente cómo perciben el riesgo. Quizás hay civilizaciones que son postbiológicas, existiendo como inteligencias artificiales, sin los instintos evolutivos de competencia por recursos. La variedad de posibles formas de inteligencia podría ser tan vasta que la idea de una lógica universal, que todas las civilizaciones seguirán, podría ser ingenua. En ese caso, el universo podría ser mucho más impredecible y potencialmente menos uniformemente peligroso, de lo que sugiere la teoría del bosque oscuro. Un contraargumento particularmente interesante viene del astrofísico y escritor de ciencia ficción David Brin. Brin señala que si la teoría del bosque oscuro fuera correcta y universalmente aplicada, veríamos evidencia de esto. Específicamente veríamos civilizaciones eliminando activamente las señales de vida emergente. La Tierra ha estado irradiando oxígeno en su atmósfera durante más de 2.000 millones de años. El oxígeno libre en una atmósfera es una firma química extremadamente distintiva y detectable que sugiere fuertemente la presencia de vida, porque el oxígeno es altamente reactivo y no permanecería en forma libre sin ser constantemente repuesto por procesos biológicos. Cualquier civilización avanzada escaneando nuestra región de la galaxia con espectroscopía habría podido detectar esta firma de vida en la Tierra durante eones. Si realmente siguen la lógica del bosque oscuro, ¿por qué no nos han eliminado ya? ¿Por qué permitir que la vida en la Tierra evolucionara hasta el punto de desarrollar tecnología y comenzar a transmitir señales de radio? Una posible respuesta es que las civilizaciones del bosque oscuro solo eliminan amenazas tecnológicas, no vida simple, pero esto introduce una inconsistencia lógica. Si estás siendo verdaderamente cauteloso, eliminarías incluso la vida prebiótica, antes de que tenga la oportunidad de evolucionar hacia algo peligroso. Esperar hasta que desarrolle tecnología es arriesgado porque para entonces podría ser más difícil de eliminar. Otra posibilidad es que simplemente hemos tenido suerte, que estamos en una región del espacio que resulta estar no monitoreada o no considerada valiosa por las civilizaciones del bosque oscuro. Pero dada la enorme cantidad de tiempo que la vida ha existido en la Tierra, depender de la suerte durante miles de millones de años parece estadísticamente improbable. Brin propone que el silencio del universo podría explicarse mejor no por civilizaciones ocultándose unas de otras,
sino por algo que llama la hipótesis del zoo o la cuarentena. Quizás las civilizaciones avanzadas están ahí afuera, pero han acordado una política de no contacto con civilizaciones emergentes como la nuestra, permitiéndonos desarrollarnos sin interferencia hasta que alcancemos un cierto nivel de madurez. Esta idea es reconfortante, pero tiene sus propios problemas. Requiere un nivel de cooperación y cumplimiento entre todas las civilizaciones avanzadas que parece difícil de mantener. Solo se necesitaría una civilización que rompa las reglas para arruinar todo el sistema. Y nuevamente, estamos especulando sobre motivaciones y comportamientos de seres que podrían ser completamente alienígenas en su pensamiento. Finalmente, hay un contraargumento práctico que a menudo se pasa por alto. Incluso si la teoría del bosque oscuro es correcta, podría ser demasiado tarde para que hagamos algo al respecto. Ya hemos estado transmitiendo durante más de un siglo. La esfera de nuestras emisiones ya abarca miles de sistemas estelares. Si hay alguna civilización del bosque oscuro dentro de ese radio, ya saben que estamos aquí. Dejar de transmitir ahora sería como cerrar la puerta del granero después de que los caballos ya escaparon. Peor aún, podría enviar una señal de que estamos conscientes del peligro y volviéndonos más cautelosos, lo cual podría interpretarse como que nos estamos volviendo más sofisticados y por lo tanto más peligrosos, acelerando potencialmente un ataque preventivo. Entonces, si la teoría es correcta, o estamos condenados sin importar qué hagamos, o hemos tenido suerte extraordinaria hasta ahora y deberíamos aprovechar al máximo el tiempo que podríamos tener. Ninguna de estas opciones es particularmente reconfortante. Ahora que hemos explorado tanto los fundamentos de la teoría del bosque oscuro como sus críticas, necesitamos enfrentar la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto para la humanidad? ¿Cómo deberíamos proceder con nuestra búsqueda de vida extraterrestre? ¿Y existe alguna manera de navegar este potencial campo minado cósmico? Empecemos examinando el debate actual dentro de la comunidad científica, porque resulta que esta no es solo una discusión teórica abstracta. Hay desacuerdos reales y apasionados entre astrónomos, astrofísicos y pensadores sobre si deberíamos continuar o incluso intensificar nuestros esfuerzos de contacto activo, o si deberíamos adoptar un enfoque mucho más cauteloso. El proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ha estado escaneando los cielos en busca de señales de civilizaciones alienígenas desde 1960. Durante más de 60 años han monitoreado miles de millones de frecuencias de radio, analizando datos de telescopios alrededor del mundo, buscando cualquier patrón que no pueda explicarse por fenómenos naturales. Y en todos esos años no han encontrado nada definitivo, solo silencio. SETI es pasivo. Escucha pero no transmite. Desde la perspectiva de la teoría del bosque oscuro, esto es relativamente seguro. Eres el cazador silencioso en el bosque, observando cuidadosamente, pero sin revelar tu posición. El problema es que SETI ha sido en gran medida infructuoso, lo cual lleva a algunos a argumentar que necesitamos ser más proactivos. Aquí es donde entra METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence. METI no se trata de escuchar, se trata de gritar. Transmiten deliberadamente mensajes poderosos y dirigidos hacia sistemas estelares que podrían albergar planetas habitables. Los defensores de METI argumentan que la escucha pasiva es inútil. Si todas las civilizaciones están solo escuchando y ninguna está transmitiendo, entonces por supuesto no escucharemos nada. Alguien tiene que dar el primer paso. Douglas Bacoch, presidente de METI International, argumenta que es arrogante y antropocéntrico asumir que nosotros, una civilización que apenas ha salido de su cuna planetaria, tenemos algo que temer de civilizaciones más avanzadas. Sugiere que cualquier civilización capaz de viaje interestelar probablemente sería lo suficientemente avanzada como para haber superado las tendencias destructivas que caracterizan nuestra historia. Además, señala que ya hemos estado filtrando señales de radio durante más de un siglo,
Entonces, ¿qué diferencia hace ser deliberado al respecto? Pero otros científicos están profundamente alarmados por METI. El astrofísico británico Stephen Hawking fue uno de los críticos más vocales antes de su muerte en 2018. Hawking advirtió repetidamente que contactar aliens podría ser un poco demasiado arriesgado. Señaló que la historia humana muestra lo que sucede cuando civilizaciones con niveles de tecnología muy diferentes se encuentran. Generalmente no termina bien para la menos avanzada. El ejemplo histórico que Hawking citaba frecuentemente era el encuentro entre europeos y las poblaciones indígenas de las Américas. Los colonizadores europeos no llegaron con la intención explícita de genocidio. Muchos vinieron buscando comercio, recursos o simplemente exploración. Pero el resultado fue devastador para las poblaciones nativas. Enfermedades, desplazamiento, esclavitud y, en muchos casos, extinción cultural completa. Y eso fue entre miembros de la misma especie, con biología compartida y al menos alguna posibilidad de comunicación mutua. Imagina el encuentro con una forma de vida completamente alienígena, con motivaciones que podrían ser fundamentalmente incomprensibles para nosotros. Podrían venir en paz o podrían venir a extraer nuestros océanos como combustible, esterilizar nuestro planeta para hacerlo adecuado para ellos, o simplemente eliminar la biosfera de la Tierra, porque representa un riesgo de contaminación biológica para sus propios ecosistemas. No tendría que ser malicioso. Podría ser simplemente indiferente, como cuando destruimos un hormiguero mientras construimos un edificio. No odiamos a las hormigas, simplemente no son una consideración significativa en nuestros planes. Para una civilización suficientemente avanzada, podríamos ser igualmente insignificantes. Elon Musk, el empresario y fundador de SpaceX, se ha hecho eco de estas preocupaciones. Ha sugerido que la humanidad debería ser extremadamente cautelosa sobre transmitir nuestra ubicación al cosmos. No sé, dijo en una entrevista, la mayor parte de la historia ha sido que cuando una civilización más avanzada se encuentra con una menos avanzada, no termina bien para la menos avanzada. El cosmólogo ruso Alexander Berezin propuso una solución particularmente oscura a la paradoja de Fermi, que él llama la hipótesis del primer en llegar, último en quedar. Sugiere que la vida inteligente podría ser común, pero que hay un umbral que, una vez cruzado, hace que una civilización inevitablemente destruya toda otra vida inteligente que encuentre, no por malicia, sino simplemente como efecto secundario de su expansión. Según Berezin, nosotros podríamos ser esa civilización. Podríamos ser los primeros en nuestra región de la galaxia, en alcanzar el nivel de tecnología necesario para expandirnos entre las estrellas, y en el proceso, inadvertidamente eliminaríamos cualquier otra vida inteligente que encontremos, quizás ni siquiera dándonos cuenta de lo que estamos haciendo hasta que sea demasiado tarde. Esta perspectiva realmente invierte la preocupación tradicional. En lugar de preocuparnos de que aliens más avanzados nos destruyan, quizás deberíamos preocuparnos de que nosotros seamos el peligro para el resto de la galaxia. Es un pensamiento profundamente inquietante, que añade otra capa de complejidad moral al debate. Entonces, ¿qué debería hacer la humanidad? Aquí es donde el debate se vuelve no solo científico, sino también político y ético. Actualmente, no existe un consenso internacional sobre si es apropiado transmitir mensajes al espacio. Diferentes grupos, incluso diferentes individuos con acceso a transmisores poderosos, pueden tomar decisiones unilaterales que afectan a toda la especie humana. Algunos argumentan que esto es inaceptable, que algo con consecuencias potencialmente tan enormes debería requerir consenso global. En 2015, un grupo de científicos publicó una declaración pidiendo un debate internacional amplio antes de continuar con cualquier transmisión activa. Argumentaron que nadie, ningún país, ninguna organización, tiene el derecho de arriesgar el futuro de toda la humanidad sin consultar al resto de la especie. Pero otros señalan que es prácticamente imposible hacer cumplir tal moratoria. Cualquier persona o grupo con acceso a un transmisor de radio
lo suficientemente poderoso, puede enviar mensajes al espacio. ¿Cómo regularías eso globalmente? ¿Qué autoridad tendría la legitimidad de prohibir tales transmisiones? Y dado que ya hemos estado filtrando señales durante más de un siglo, ¿realmente importa en este punto? Hay también una consideración psicológica y cultural importante. Para muchas personas, la búsqueda de vida extraterrestre representa algo profundamente significativo: la esperanza de que no estamos solos en el universo, la posibilidad de aprender de civilizaciones más sabias, el sueño de un futuro donde la humanidad toma su lugar en una comunidad galáctica más grande. Pedir a la gente que renuncie a este sueño, que acepte un aislamiento cósmico permanente por precaución, es pedir mucho. Pero quizás hay un camino intermedio. Algunos investigadores sugieren que podríamos continuar la escucha pasiva con SETI mientras evitamos la transmisión activa con METI. Podríamos refinar nuestras tecnologías de detección, expandir nuestros esfuerzos de búsqueda y prepararnos para el contacto sin iniciar nosotros mismos el contacto. Si alguna vez detectamos una señal genuina de una civilización extraterrestre, entonces tendríamos una decisión mucho más informada que tomar sobre si responder. Sabríamos que no estamos solos, sabríamos al menos algo sobre la tecnología de quien envió la señal, y podríamos tomar una decisión colectiva como especie sobre cómo proceder. Otro enfoque sugerido es el desarrollo de lo que se llama protocolos de detección silenciosa. Si detectamos evidencia de una civilización extraterrestre, quizás a través de firmas tecnológicas como megaestructuras o actividad industrial a escala estelar, podríamos estudiarlos desde lejos sin revelar nuestra presencia. Podríamos aprender sobre su tecnología, su comportamiento, sus patrones de expansión, todo mientras permanecemos ocultos. Esta sería esencialmente la implementación humana de la estrategia del bosque oscuro. Ser el cazador silencioso, observando pero nunca revelando tu posición hasta que entiendas completamente la situación. No es ideal desde la perspectiva de aquellos que sueñan con comunicación y cooperación interestelar, pero desde una perspectiva de gestión de riesgo, podría ser la estrategia más prudente. Hay también propuestas más técnicas sobre cómo podríamos minimizar nuestra detectabilidad si decidiéramos tomar esa ruta. Podríamos diseñar nuestras comunicaciones para ser altamente direccionales en lugar de omnidireccionales, reduciendo la cantidad de radiación que escapa al espacio. Podríamos usar cifrado que hace que nuestras señales sean indistinguibles del ruido para cualquiera que no tenga la clave. Podríamos eventualmente trasladar más de nuestra infraestructura de comunicaciones a cables de fibra óptica o sistemas basados en láser que no emiten hacia el espacio. Irónicamente, nuestro avance tecnológico natural podría estar haciéndonos más difíciles de detectar de todos modos. Como mencioné antes, las transmisiones analógicas ruidosas de mediados del siglo XX están siendo reemplazadas por comunicaciones digitales eficientes. Si todas las civilizaciones siguen una trayectoria tecnológica similar, entonces todas podrían tener una ventana de detectabilidad limitada durante su fase de transmisión analógica ruidosa, antes de volverse más silenciosas a medida que avanzan. Esto podría ser en realidad otra solución a la paradoja de Fermi. No es que las civilizaciones estén deliberadamente escondiéndose según la lógica del bosque oscuro, es que naturalmente se vuelven más difíciles de detectar a medida que su tecnología madura. Estamos buscando el tipo de señales que nosotros solíamos emitir, pero las civilizaciones avanzadas podrían haber pasado hace mucho tiempo a tecnologías de comunicación que no podemos detectar o reconocer. Al final, la teoría del bosque oscuro nos deja en un lugar incómodo de incertidumbre fundamental. No sabemos si es correcta. No sabemos si el universo está lleno de civilizaciones escondidas esperando eliminar cualquier amenaza potencial, o si está mayormente vacío, o si está lleno de civilizaciones pacíficas esperando darnos la bienvenida a una comunidad galáctica. Y lo más frustrante es que quizás nunca lo sepamos con certeza hasta que sea demasiado tarde. Esta incertidumbre irreducible es en sí misma una lección profunda sobre nuestra posición en el cosmos. Durante la mayor parte de la historia humana, asumimos que éramos el centro de todo,
el centro del universo, el pináculo de la creación, el propósito de la existencia misma. Copérnico nos mostró que no estamos en el centro del sistema solar. Luego aprendimos que nuestro Sol es solo una estrella ordinaria entre miles de millones. Luego que nuestra galaxia es solo una entre billones. Cada descubrimiento nos ha hecho más pequeños, más periféricos, menos especiales. La teoría del bosque oscuro lleva esta humillación cósmica un paso más allá. Sugiere que no solo somos insignificantes en escala, sino que podríamos ser insignificantes incluso en términos de seguridad. Podríamos ser eliminados en cualquier momento por civilizaciones que ni siquiera se molestarían en aprender nuestro nombre primero. Pero hay otra forma de ver esta situación. La incertidumbre misma puede ser liberadora. Si no sabemos si la teoría del bosque oscuro es correcta, entonces tenemos espacio para la esperanza. Podemos elegir cómo responder a esta incertidumbre de maneras que reflejen nuestros valores como especie. Podríamos elegir la paranoia extrema, asumir lo peor, escondernos completamente y dedicar todos nuestros recursos a volvernos indetectables y defensibles. Esto podría maximizar nuestras posibilidades de supervivencia, pero ¿a qué costo? ¿Queremos ser una especie definida por el miedo, viviendo en aislamiento perpetuo, renunciando al sueño de conexión cósmica para siempre? ¿O podríamos elegir el optimismo ingenuo, asumir que el universo es fundamentalmente amigable, transmitir libremente y esperar lo mejor? Esto satisface nuestro deseo de contacto, pero potencialmente nos pone en riesgo tremendo si la teoría del bosque oscuro resulta tener aunque sea algo de verdad. Quizás la respuesta sabia está en algún punto intermedio. Podemos ser cautelosos sin ser paranoicos. Podemos continuar escuchando, aprendiendo, preparándonos, sin gritar imprudentemente nuestra ubicación a cualquiera que esté escuchando. Podemos desarrollar nuestra tecnología, expandirnos por nuestro propio sistema solar, volvernos más capaces y resilientes, todo mientras mantenemos un perfil relativamente bajo cósmicamente. Y quizás, lo más importante, podemos usar este ejercicio de pensar en el bosque oscuro para reflexionar sobre nosotros mismos. Porque la pregunta realmente inquietante no es solo ¿qué harían otras civilizaciones?, sino ¿qué haríamos nosotros? Si detectáramos inequívocamente una civilización alienígena mañana, ¿cómo reaccionaría la humanidad? ¿Intentaríamos comunicarnos? ¿O algunos argumentarían por un ataque preventivo, solo para estar seguros? La diversidad de opiniones en nuestro propio debate sobre SETI y METI sugiere que no habría consenso. Y esa falta de consenso en sí misma es reveladora sobre cuán difícil es este problema. Incluso dentro de nuestra propia especie, con cultura compartida, biología compartida y la capacidad de comunicarnos instantáneamente, tenemos desacuerdos profundos sobre cómo manejar el riesgo existencial y la incertidumbre. ¿Cómo podrían civilizaciones separadas por años luz, con biología potencialmente completamente diferente y formas de pensar potencialmente alienígenas, llegar a algún tipo de entendimiento o confianza mutuos? La teoría del bosque oscuro es en última instancia una teoría sobre la tragedia de la incertidumbre y la confianza a escala cósmica. Es el dilema del prisionero elevado a su máxima expresión. Y no tiene una solución fácil, porque la incertidumbre es irreducible. Nunca podrás estar completamente seguro de las intenciones de otra civilización, especialmente a través de las distancias y escalas de tiempo involucradas en la comunicación interestelar. Pero quizás hay sabiduría en simplemente reconocer esto. En lugar de pretender certeza donde no existe, podemos abrazar la incertidumbre como una característica permanente de nuestra existencia cósmica. Podemos tomar decisiones informadas por precaución sin ser paralizados por el miedo. Podemos esperar lo mejor mientras nos preparamos para lo peor. Hay también algo profundamente humano en cómo respondemos a esta incertidumbre. El hecho de que estemos teniendo estas conversaciones, debatiendo estos escenarios, preocupándonos por el futuro lejano de nuestra especie, todo esto habla de algo admirable en la naturaleza humana. No somos solo criaturas reactivas, viviendo momento a momento. Somos capaces de pensamiento a largo plazo, de precaución,
de considerar generaciones futuras que aún no han nacido. Y sin embargo, también somos curiosos, casi compulsivamente. A pesar de todos los argumentos racionales para el silencio, hay algo en nosotros que quiere alcanzar las estrellas, que quiere saber si estamos solos, que no puede simplemente quedarse callado en la oscuridad. Esta tensión entre precaución y curiosidad, entre miedo y esperanza, es quizás la más humana de todas las cualidades. La teoría del bosque oscuro también nos obliga a confrontar preguntas más amplias sobre el significado y el valor. Si el universo es realmente tan peligroso, si la supervivencia requiere aislamiento perpetuo, ¿qué tipo de existencia es esa? ¿Vale la pena sobrevivir si significa renunciar a toda esperanza de conexión, significado y propósito más allá de simplemente continuar existiendo? Estas no son preguntas que la ciencia pueda responder definitivamente. Son preguntas filosóficas, existenciales, sobre qué tipo de especie queremos ser y qué tipo de futuro queremos crear. Y cada uno de nosotros, como miembros de esta especie, tiene algo que decir en esa conversación. Cuando miras al cielo nocturno ahora, sabiendo lo que sabes sobre la teoría del bosque oscuro, ¿ves las estrellas de manera diferente? ¿Son puntos de luz inocentes o son potencialmente los hogares de cazadores ocultos? ¿Es el silencio reconfortante o ominoso? La respuesta probablemente depende de tu temperamento, tus valores, tu nivel de optimismo o pesimismo sobre la naturaleza fundamental de la vida inteligente. Y eso está bien. Podemos sostener múltiples perspectivas simultáneamente, reconociendo tanto los peligros potenciales como las posibilidades inspiradoras. Lo que no podemos hacer es ignorar la pregunta. Vivimos en un momento único en la historia humana, donde, por primera vez, tenemos la capacidad tecnológica de buscar vida extraterrestre y potencialmente hacer contacto. Con esa capacidad viene responsabilidad. La responsabilidad de pensar cuidadosamente sobre las consecuencias, de considerar múltiples perspectivas, de tomar decisiones que respeten tanto la seguridad de nuestra especie como nuestros valores y aspiraciones más profundos. La teoría del bosque oscuro, sea correcta o incorrecta, nos ha dado un marco valioso para pensar sobre estos temas. Nos ha obligado a considerar escenarios que podríamos preferir ignorar. Nos ha hecho confrontar la posibilidad de que el universo no sea el lugar benevolente y acogedor que esperamos que sea. Pero también, paradójicamente, nos ha dado esperanza. Porque el hecho de que estemos teniendo estas conversaciones, que estemos pensando tan profundamente sobre el futuro, que estemos dispuestos a considerar incluso las posibilidades más oscuras, sugiere que somos capaces de la sabiduría y precaución que podríamos necesitar para navegar el cosmos. Quizás el verdadero valor de la teoría del bosque oscuro no es su precisión predictiva, sino su capacidad para hacernos pensar, para hacernos más conscientes de los riesgos, más deliberados en nuestras elecciones, más humildes sobre nuestra posición en el universo. Y esa conciencia, esa humildad, podría ser exactamente lo que necesitamos para sobrevivir y prosperar, sea cual sea la verdadera naturaleza del bosque cósmico. Entonces, ¿deberíamos seguir gritando al cosmos o deberíamos quedarnos en silencio? ¿Deberíamos buscar contacto activamente o escondernos en las sombras? No hay una respuesta simple, no hay consenso claro. Pero quizás eso es apropiado. Quizás la diversidad de opiniones, el debate continuo, la voluntad de considerar múltiples perspectivas, eso es en sí mismo una señal de una civilización madura que está pensando cuidadosamente sobre su futuro. La única certeza es esta. Estamos solos en este planeta, al menos por ahora, enfrentando juntos estas preguntas profundas sobre nuestro lugar en el cosmos. Y cómo elijamos responderlas definirá no solo nuestro futuro, sino el tipo de especie que somos. El bosque oscuro podría ser real, o podría no serlo, pero mientras navegamos esta incertidumbre,
Podemos hacerlo con los ojos abiertos, con precaución informada, con esperanza temperada por realismo, y con la determinación de tomar decisiones que honren tanto nuestra supervivencia como nuestra humanidad. Si esta exploración profunda de uno de los dilemas más inquietantes de nuestra existencia cósmica te ha hecho pensar, si te ha desafiado a ver el universo desde una perspectiva diferente, te invito a que te suscribas al canal. Porque el cosmos está lleno de misterios, algunos inspiradores, algunos aterradores, todos dignos de nuestra atención y reflexión cuidadosa. Gracias por acompañarme en este viaje al bosque oscuro. Hasta nuestro próximo encuentro con las grandes preguntas que definen nuestra búsqueda de entender nuestro lugar en el universo infinito.